Buenos días. Hay un tema que yo quisiera tratar, es un tema que realmente está muy actualizado y hay una palabra que está de momento entrando en todos los corazones y en todos los pensamientos y en todos los análisis, y es la palabra fronteras, ¿ok? La palabra frontera está en la mente del ser humano hoy en día, y acá en los Estados Unidos de América también mucho más. Y yo quiero hablar un poquito desde el aspecto bíblico. Las fronteras siempre, pero siempre, han tenido un lugar sumamente importante en la historia de toda la humanidad, inclusive en la palabra de Dios. Desde el principio, Dios estableció límites como un acto de orden, como un acto de protección. Cuando vemos el Génesis y vemos cómo Dios creó todas las cosas, empezó a establecer fronteras. El Señor dice que separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba de las de abajo y estableció límites al mar, diciendo: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Eso también lo dice en Job. Es decir, en las fronteras nacieron en el corazón de Dios para preservar la vida y el propósito de otros. Pero escuchen bien y escuchen este mensaje hasta el final. No saquen conclusión hasta aquí, porque hay fronteras territoriales. Y hay muchos más tipos de fronteras que las quiero hablar con ustedes. Cuando vemos el Antiguo Testamento, Dios mismo asignó fronteras. Dios asignó fronteras para su pueblo. En Deuteronomio vemos que el Altísimo fijó los límites de los pueblos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también en la repartición de la tierra prometida, cada tribu recibió su parte de la herencia dentro de los límites, dentro de las fronteras establecidas en ese momento. Cuando vamos al libro de Josué 13, estas fronteras, ¿qué garantizaban? Garantizaban identidad, garantizan orden, también garantizan responsabilidad de parte de las personas. Y justamente estamos viviendo eso. Entonces el día de hoy, en nuestro mundo moderno, los países levantan fronteras físicas, ¿ok? Que son las fronteras que vemos, las que levantó el presidente, las que tienen todos los países nuestros, tienen fronteras. Legalmente se establecen para proteger a sus ciudadanos, pero también enfrentamos retos de migración, ¿ok? De refugiados, tensiones internacionales. Yo creo que todos conocemos las tensiones que se están viviendo. Pero hay algo muy importante. La palabra nos recuerda que aunque existan límites geográficos, iglesia, aunque existen las mal llamadas fronteras en algunos casos, ¿ok? Dios nos llama a amar al extranjero. Y eso está en Levítico 19:34. Lo tengo aquí apuntado. Levítico 19:34. Búscalo para que lo leas. Sin dejar de reconocer la importancia del orden, ¿ok? Tenemos que amar al extranjero, pero no podemos olvidar el orden establecido de las cosas. Entonces, pero también están las fronteras personales, que no solo existen las fronteras nacionales, sino que también las personas, y las personales, mejor dicho, y espirituales. En Proverbios 4 dice, y lo tengo apuntado aquí también: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es una frontera espiritual. Cuidar lo que entra en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesús mismo, al retirarse a orar, si se acuerdan, cuando Jesús se retiraba a orar, se retiraba a lugares apartados. ¿Y qué está pasando ahí? Nos enseña a establecer límites. Límites saludables de tiempo, de energía, de comunión con el Padre. O establecer una frontera, un límite donde me tengo que retirar porque en este lugar donde están todos yo simplemente no puedo encontrar a papá. Yo necesito buscar al Padre y establecer unos límites. Esos límites son fronteras, pero en este caso no son fronteras físicas, son fronteras espirituales. En un tiempo como el que estamos viviendo, donde las redes sociales, Facebook, TikTok, todo, rompen todas las fronteras culturales, pero así, y todas las fronteras emocionales. El creyente necesita tener discernimiento, discernir qué deja entrar en su vida
y qué debe mantener fuera. Eso también es una frontera. Cuando tú reconoces que puedes dejar entrar y que tiene que salir de ti, que tú estableces un límite, eso es una frontera emocional. La frontera del corazón es tan crucial como la de una nación. Ok, te lo voy a volver a repetir. La frontera del corazón es tan crucial como la de una nación. Porque se trata de ti. Se trata de ti. Dentro de las fronteras espirituales, la Biblia habla también de fronteras espirituales. Y Pablo enseñó en 2 de Corintios que no debemos gloriarnos en trabajos más allá de la regla. No debemos gloriarnos de trabajo más allá de la regla. Que Dios nos asignó. La tarea que Dios nos asignó. Aquello que Dios nos envió a hacer. ¿Qué significa eso? Que cada ministerio, que cada creyente tiene una frontera. Tiene una frontera de autoridad espiritual donde debe moverse. Estamos hablando de fronteras. Donde debe moverse cuando intentamos cruzar esa línea sin dirección. Y sin dirección de Dios, mejor dicho. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos vamos a desgastar y vamos a perder la efectividad. Entonces en el presente, déjenme acercarme aquí un poquito, que tengo el teléfono en la mano. En el presente, mire, la iglesia, enfrenta el reto de predicar detectando la frontera, pero predicar más allá de las fronteras. ¿Ok? Más allá de las fronteras físicas, gracias a la tecnología, pero sin olvidar que debemos permanecer en los límites de la verdad bíblica y dentro de la dirección del Espíritu Santo. O sea, pues tenemos que entender que las fronteras físicas, más allá de la tecnología, definitivamente tenemos que entenderlas y tenemos que predicar más allá de lo que vemos a través de las redes sociales. Pero hay una frontera que es la frontera de la esperanza, porque aún existen fronteras que dividen, ¿verdad? Y sabemos que existen este tipo de fronteras que dividen y que te quieren quitar la esperanza. Porque es un tipo de línea que quizás se te coloca aquí al frente y tú no puedes ver. Cristo vino a derribar la más grande de todas. ¿Y cuál es? La pared que hay entre la separación de los judíos y los gentiles. Eso lo vemos en el libro de los Efesios. ¿Qué es lo que declara ese libro? Que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Escucha bien, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando tú entiendes esto, tú entiendes que la frontera más peligrosa no es aquella que divide países, sino la que separa al ser humano de Dios a causa del pecado, a causa de lo que está haciendo, a causa de lo que está cometiendo y simplemente nos separa de Dios. Eso es una frontera terrible, una frontera que nos puede llevar a la misma muerte. Pero qué bueno saber que Dios vino a romper esa frontera. Mientras las naciones de hoy luchan, Estados Unidos, Rusia, Venezuela, que estamos viendo tanto en estos últimos días, mientras ellos luchan con temas de migración, con temas de seguridad, con temas de fronteras, tanto físicas como a veces hasta, qué sé yo, espirituales, también entre ellos, porque definitivamente tenemos que entender que lo espiritual está tomando control en todos estos procesos que se están dando a nivel internacional. Pero la iglesia tiene la tarea de abrir puertas del reino para que todos entren por medio de Jesucristo. Mientras uno cierra, nosotros debemos de abrir. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dijo nuestro Señor Jesús en el libro de Juan. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare, sea quien sea. Dios estableció fronteras para el orden. Yo quiero que sepan esto. No para la exclusión, no para... O sea, Dios establece un orden a través de sus fronteras, no para excluir de una manera injusta, porque si no, Dios estaría fallando porque la injusticia no está en Él. Estamos llamados todos, como iglesia, a cuidar nuestras fronteras internas. Diga conmigo internas. Las fronteras internas del corazón, la mente y el espíritu. El corazón, la mente y el espíritu. Las fronteras del mundo dividen. Eso es básico. Pero Cristo
tiene la potestad de derribar las barreras del odio, el racismo, la desigualdad, el desamor, la desesperanza, todo aquello que nos separa como hermanos. Dios tiene la capacidad, el poder para derribar esa frontera. ¿Y qué debemos de hacer como iglesia? Mira, debemos de equilibrar el balance que tanto en nuestra iglesia predicamos. Debemos equilibrar el respeto por las leyes humanas, porque las leyes humanas se hicieron para que se cumplan, iglesia, pero hacerlo con el mandato de extender la misericordia del evangelio a todos sin distinción ninguna. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos respetar las leyes, entender cuál es el proceso de las fronteras, por qué se dan las fronteras, pero tenemos que extender la misericordia más allá de una línea estática. La frontera, ¿qué recuerda? Nos recuerdan que hay límites para proteger, porque tú tienes un fence en tu casa, tú estás estableciendo un límite, una frontera entre tú y tu vecino para bien de ambos, pero realmente el fence tuyo, tú lo pones como una frontera para proteger lo tuyo. Entonces, las fronteras nos recuerdan que hay límites que proteger, definitivamente, pero también hay muros que se deben caer mientras el mundo debate sobre quién puede entrar y quién puede salir. La voz de Jesucristo resuena más fuerte que nunca en este 2025. Que Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo os haré descansar. Así que, en otras palabras, el reino de Dios tiene fronteras de santidad, de sanidad, pero puertas de gracia que están siempre abiertas. Puede haber un fence, puede haber una frontera de metal, como las hay. Puede haber una frontera territorial donde establezca algún tipo de límite y ni siquiera se vea, pero la gente sabe que de este punto a este otro punto existe un límite. Pero lo bonito de todo esto es saber que como cristianos y como iglesia tenemos la capacidad y la responsabilidad de, a pesar de que tenemos que respetar las leyes acá en el mundo, las leyes del mundo, las leyes naturales, tenemos que hacerlo extendiendo la gracia de Dios, el amor de Dios para todos aquellos que necesitan. Entre los judíos y los gentiles, Dios hizo un solo pueblo, dice, para eliminando la pared intermedia que había entre vosotros. Dios les ama, Dios les guarde y recuerda, más allá de aquellas fronteras que nosotros quizás no podamos atajar o resolver algún tipo de situación, si hay otras que sí podemos trabajar, las fronteras emocionales, las fronteras espirituales y aquella frontera que te está separando de tu hermano. Extiende tu gracia como lo hizo Jesús. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que tengámonos por ejemplo y demos más allá de la frontera y hablemos más allá de la frontera. Prediquemos más allá de la frontera, pero demos ejemplo más allá de la frontera. Dios te bendiga. Pastor Julián por aquí. Un gran abrazo.